Buenos días. Damos inicio a la Jornada Nacional de Conservación de Suelos con la primera charla que refiere a tránsito controlado de la maquinaria agrícola. Existe propagación horizontal de la compactación que afecta a la producción de los cultivos, resultados experimentales en el centro de Santa Fe. A modo de introducción decimos que el uso intensivo del suelo sin o con muy escasa reposición de nutrientes ha provocado que los suelos agrícolas se encuentren degradados química, física y biológicamente. Hace algunas décadas, una alternativa de recuperación para estos suelos degradados fue la incorporación de la siembra directa. Este sistema de siembra fue adoptado masivamente por los productores agrícolas debido a que no solamente resultaba una herramienta de recuperación de suelo, sino que también resultaba en menores costos de producción y también en una reducción del tiempo de producción. Es por ello que muchos productores agropecuarios han invertido en maquinarias de mayor tamaño y mayor peso que le permitieron trabajar mayor cantidad de superficie en el mismo tiempo y por lo que contribuyó, o de esta forma se contribuyó a la expansión agrícola. Esto estuvo acompañado de un tránsito aleatorio dentro de los lotes, es decir, un tránsito sin ningún patrón de la maquinaria dentro de los lotes, lo que provocó que prácticamente entre el 90 y el 100% de la superficie se encuentre compactada. Cuando hablamos de compactación, hacemos referencia a un proceso por el cual se pierde o se reduce el volumen ocupado por una determinada masa de suelo, y esto tiene un efecto negativo sobre el ambiente y sobre la productividad de los cultivos. Diversas alternativas han sido propuestas para reducir la superficie compactada dentro de los lotes agrícolas, y una de ellas consiste en realizar un manejo eficiente del tránsito dentro de los lotes, denominado tránsito controlado de la maquinaria, en donde se establecen dos zonas completamente diferentes. Una de ellas se denominan las sendas de tránsito permanente, que ocupa entre menos del 15% de la superficie total del lote, donde transitan las maquinarias, mientras que el resto de la superficie, que se denomina zona de cultivo permanente, permanece libre de tránsito de maquinaria. Para poder adoptar esta forma de manejo eficiente es necesario que las maquinarias cuenten con algunos requisitos. En primer lugar, que presenten el mismo ancho de trocha, y en segundo lugar, que presenten anchos de trabajo que sean iguales o múltiples entre sí. En nuestro país, las maquinarias agrícolas con las que contamos la mayoría de las maquinarias no cuentan con estas características, por lo que fue para nosotros un gran desafío establecer ensayos de tránsito controlado en nuestra región. Para poder estudiar el efecto de la compactación sobre el suelo y los cultivos, establecimos dos ensayos de tránsito controlado, ubicados uno en la localidad de Aurelia y otro en la localidad de Videla, sobre suelos argidoles típicos de textura franco-limosa, con una historia agrícola de más de 10 años en siembra directa. Los diferentes tratamientos en estudio consistieron en diferentes intensidades iniciales de compactación en las sendas de tránsito permanente. Para ello, inicialmente lo que hicimos fue eliminar toda la compactación preexistente a través de una labranza vertical, y posteriormente establecimos los distintos tratamientos. En el caso del tratamiento cedro, quedó constituido únicamente por el paso del tractor y de la sembradora en el primer cultivo, de la rotación en cada uno de los sitios, mientras que en los tratamientos 1 y 2, luego de la descompactación del área experimental, se compactaron las sendas de tránsito con las máquinas cosechadoras disponibles en cada uno de los lugares, y se hicieron sucesivas pasadas de la misma hasta alcanzar 2 y 4 megapascales.
Esto se realizó con un contenido hídrico próximo a capacidad de campo, y luego de cada una de las pasadas de la máquina cosechadora se midió con un penetrómetro digital los valores de resistencia a la penetración, y también se registró el contenido hídrico del suelo. Posteriormente, luego de definidos los distintos tratamientos, todos los tratamientos se sembraron el mismo día, y de ahí en adelante siempre se mantuvo, se manejaron o fueron manejados respetando las sendas de tránsito, el tránsito de las maquinarias en las sendas de tránsito permanente. Lo que hicimos también, bueno, en este esquema lo que se presenta es una de las parcelas experimentales en cada sitio, donde los rectángulos grises representan las sendas de tránsito permanente, las líneas verticales representan los surcos del cultivo en cada uno de los sitios, y los rectángulos horizontales rayados blancos y negros representan el cabezal de la máquina cosechadora en cada uno de los sitios. Las posiciones de muestreo marcadas en rojo como 1, 2 y 3 representan las líneas de cultivos que fueron cosechadas manualmente para determinar rendimiento, siendo la línea 1 la ubicada en el centro de la senda de tránsito permanente, la línea 2 en el borde, pero ya en la zona sin tránsito, y la posición de muestreo 3 corresponde a las líneas de cultivo ubicadas entre las sendas de tránsito permanente, es decir, sin compactación. Los puntos y las letras A, B, C y D corresponden a las posiciones de muestreo donde se tomaron muestras para determinar densidad aparente, que en cada uno de los momentos de desarrollo de los cultivos, y estos valores de densidad aparente se relacionaron con la densidad máxima del suelo obtenida por test Proctor para finalmente determinar la compactación relativa del suelo. En el sitio de Aurelia, la densidad máxima obtenida fue de 1,58 con un contenido hídrico de 0,25 gramos sobre gramos. En estos gráficos se presentan en el eje Y la variable rendimiento en toneladas por hectárea, en el eje X se presentan los diferentes tratamientos o posiciones de muestreo, mientras que las barras de color negro representan el rendimiento de la línea de cultivo ubicada en la senda de tránsito permanente, la línea gris o las barras grises representan la línea de cultivo ubicada en el borde de la senda de tránsito permanente, más próximas al borde de la senda de tránsito permanente, y las barras blancas representan la zona de cultivo, el rendimiento de la línea de cultivo ubicada en la zona de cultivo sin tránsito de maquinaria, más alejada de la senda de tránsito permanente. En el cultivo de maíz 2016 observamos que al incrementarse la intensidad de tránsito, se reduce el rendimiento en función del incremento de la compactación. Hackanson propone para suelos con texturas similares a las evaluadas, que el 85% de compactación relativa es un valor óptimo para el desarrollo de las raíces de los cultivos, y en este caso, al evaluar las diferencias, al evaluar la compactación relativa, obtuvimos diferencias significativas entre posiciones de muestreo, donde únicamente el valor, los valores que superaron los propuestos por Hackanson, los encontramos en la posición de muestreo 1 o en la senda de tránsito permanente. En el cultivo de soja 2016-2017 se comportó o presentó el cultivo un comportamiento similar al anterior, donde, al igual que en el caso anterior, los valores de compactación relativa fueron mayores a lo propuesto por Hackanson únicamente en la posición 1. En el cultivo de soja 2017-2018, perdón, no se detectaron diferencias significativas entre rendimientos, entre los diferentes tratamientos y posiciones de muestreo, debido a que en este año tuvimos
más de 500 milímetros durante el ciclo del cultivo, por lo que no se detectaron diferencias significativas entre tratamientos y posiciones. Sin embargo, se encontraron valores de compactación relativa restrictivas para el desarrollo de los cultivos en la posición 1 y 2. Por último, en el cultivo de trigo se hallaron diferencias en el rendimiento únicamente entre posiciones de muestreo, donde la posición 3, es decir, la zona de cultivo sin tránsito, más alejada de la senda de tránsito permanente, presentó los mayores rendimientos, que fueron próximos a 4.000 kilos, y que difirieron del resto de las posiciones, que fueron menores a 3.000 kilos. En el sitio de Videla, la densidad máxima hallada fue 1,62, con un contenido hídrico de 0,26 gramos sobre gramos. En el cultivo de soja, 2015-2016, y en el cultivo de maíz, 2017-2018, tuvimos años húmedos, en el caso de la soja 2015-2016 tuvimos inundación, en este caso tuvimos los rendimientos no fueron diferentes entre tratamientos y entre posiciones de muestreo. En el cultivo de girasol 2017 tuvimos un año normal, y en este caso se repite el patrón que se presentaba en el sitio anterior, donde al incrementarse la intensidad de tránsito tenemos menores rendimientos únicamente en la senda de tránsito permanente, con comportamientos intermedios entre las posiciones 1 y 3, en el borde de la senda de tránsito permanente, y con los mayores rendimientos obtenidos en la zona de cultivo sin tránsito de maquinaria. Por último, en el cultivo de maíz 2018, tuvimos un año extremadamente seco, lo que nos demuestra, o lo que se tradujo en rendimientos de cultivos muy bajos, que fueron próximos a 4.000 kilos en todos los tratamientos y posiciones, y no tuvimos diferencias entre sí. Un aspecto a considerar es que en el primer año, luego de establecidos los diferentes tratamientos, no tuvimos diferencias significativas en los valores de compactación relativa, y fueron todos próximos a 85%, y que de ahí en adelante, luego de todos los cultivos, observamos los valores restrictivos para el desarrollo de los cultivos, tanto en la posición 1 como en la posición de muestreo 2, lo que denota la existencia de distribución horizontal de la compactación. Entonces, a modo de conclusión, decimos que en estos suelos existe propagación horizontal de la compactación, que puede alcanzar las zonas aledañas a las sendas de tránsito permanente y afectar las propiedades físicas del suelo y el rendimiento de los cultivos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si nosotros aplicamos o manejamos el tránsito, en el tránsito controlado, como les expliqué anteriormente, y podemos reducir la superficie compactada a menos del 30% en función de las maquinarias propias que tenga cada productor, mientras que en el tránsito aleatorio prácticamente el 90%, la totalidad de la superficie presenta algún nivel de compactación, y por lo tanto esto nos va a provocar reducciones en el rendimiento casi en la totalidad de la superficie del lote. Por otra parte, para maximizar la productividad es necesario controlar las características de las maquinarias y la humedad del suelo en la que se transita para alcanzar umbrales críticos de compactación que no afecten el rendimiento de los cultivos en las zonas aledañas a las sendas de tránsito permanente. Bueno, muchas gracias. Y solamente para cerrar, una de las preguntas frecuentes, de mayor frecuencia cuando presentamos esta temática, es si es posible implementar el tránsito controlado en Argentina. Decimos que debemos empezar por controlar el tránsito dentro de los lotes. ¿Cómo? Como ya les mencioné anteriormente, nuestras máquinas no se adaptan a realizar el tránsito controlado que realizan otros países del mundo. Entonces, bueno, comencemos por algo. Por ejemplo, este gráfico representa la operación de siembra, y fue propuesto por publicado por el Departamento de Agricultura de Australia, donde comienzan por sembrar donde está la parte más oscura,
y una vez que llegan al extremo del lote, regresan sembrando lo que falta y superponen una mínima superficie, digamos. Otra alternativa es establecer sendas de tránsito permanente primarias y secundarias. Todo esto va a depender, obviamente, de las características que tengan las maquinarias de cada productor en sí. En este caso, las máquinas en las sendas de tránsito primarias están definidas en función del ancho de la sembradora, y las secundarias dependen del ancho de la cosechadora, como así también de las pulverizadoras. En nuestro caso, debido a la variabilidad que teníamos entre anchos de trocha, lo que hicimos fue concentrar el tránsito de las maquinarias en uno de los dos sendas de tránsito, en uno de los dos neumáticos, digamos, de las máquinas, y en este caso, en Videla, por ejemplo, que teníamos máquinas de mayor dimensión, logramos reducir la superficie transitada al 30%, un poquito menos, mientras que en Aurelia, al tener máquinas más chicas, la superficie compactada era del 38%. En este caso, tengamos en cuenta que el resto de la superficie, que es lo más importante, nos queda sin tránsito de maquinaria. Después, bueno, inventos para poder aplicar tránsito controlado, hay muchos. Esto es, también en Australia, diseñaron un brazo para poder descargar, un brazo en las tolvas de grano para poder descargar manteniendo la distancia de tránsito controlado. Otras alternativas, por ejemplo, las máquinas más grandes, ya presentan los tubos de descarga partidos para poder transitar, y en este caso lo hicieron compatible con un sistema de tránsito controlado de 12 metros. Ahora bien, ¿qué pasa cuando cuando afectamos o cuando los rendimientos de los cultivos en las zonas aledañas a las sendas de tránsito quedan reducidos o se reducen por altos niveles de compactación? Bueno, también vimos que en algunos países ya están diseñando descompactadores únicamente en las zonas inmediatamente al lado de las sendas de tránsito. Así que bueno, estas son algunas alternativas para tener en cuenta para favorecer el cuidado y la conservación del suelo. Muchas gracias.